Y bueno, como no, es sobre Santiago, porque el grupo de hogar de los más jóvenes, pues estamos haciendo un material basado en este libro. Y bueno, tuvimos ayer la reunión y hablamos mucho sobre los primeros versículos. Y yo voy a hablar sobre Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, 2 dice así: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Y bueno, estuvimos hablando mucho sobre esto porque estos versículos son bastante fuertes en el sentido de que dice que hay que alegrarse mucho. En otras versiones dice tener sumo gozo cuando estamos en medio de las pruebas. Las pruebas es algo que todo ser humano va a pasar, porque vivimos en un mundo caído, en pecado, por lo tanto vivimos en un mundo imperfecto. Entonces, las consecuencias es que vamos a pasar por problemas, por situaciones difíciles o que no son agradables. Y bueno, esto es una realidad para todos, ¿no? Para los que creemos en Dios y para los que no. Pero para sus hijos nos dice que tenemos que considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es totalmente lo opuesto a lo natural. A nadie le gusta sufrir, mucho menos alegrarse, ¿no? Decir, estoy muy feliz por pasar por esto. Es algo realmente complicado. Pero la Biblia nos dice que cuando pasamos por un tiempo difícil, esto Dios lo permite. No es que Dios quiera que pasemos por eso, porque ningún mal viene de Dios, es consecuencia simplemente del mundo, pero Dios aprovecha ese tiempo para perfeccionarnos a nosotros, porque nosotros no somos perfectos tampoco, pero Él sí nos quiere hacer como Él, hacer santos, hacer mejores. Y es en este tiempo cuando, como dice aquí, se desarrolla la fe y la constancia. Y es en este tiempo cuando de verdad podemos ver actuar a Dios en nuestra vida. Cuando todo nos va bien, nos creemos muy capaces o autosuficientes y normalmente en esa situación hacemos las cosas por nuestra propia fuerza. Pero cuando no nos queda otra que confiar en Dios, ahí es cuando podemos verle a Él actuar en nuestra vida, ver cosas sobrenaturales, ver que ocurren cosas que van más allá de nuestra propia fuerza. Y yo lo que comentaba ayer es que algo que produce mucha alegría en nuestra vida es cuando vemos actuar a Dios. No en cosas obvias, sino que también, ¿no? Pero cuando vemos una situación que dices, wow, aquí ocurrió un milagro, porque por mí misma esto no podría pasar. Es ahí en esas situaciones cuando vemos a Dios actuar de forma sobrenatural, yo por lo menos me da mucha alegría, aunque haya tenido que pasar por una situación difícil. Entonces, pues os animo que si estás pasando una prueba o una situación difícil, que podamos verlo de esta forma, y es que es un proceso para perfeccionarnos y para acercarnos más a Dios y verle actuar, y esto que nos produzca también alegría, un propósito, ¿no? Y nada más, os quería dejaros con este pensamiento y vamos a pasar al tiempo de alabanza. Oramos. Bien, un saludo, queridos amigos, queridos hermanos. Por un problema técnico, la grabación de hoy, este domingo 5 de noviembre de 2023, pues no salió bien, la grabación en vivo en el local, pero no queremos dejar de compartir lo que en este día hemos vivido, hemos recibido también del Señor. Así que lo grabo de nuevo
esperando que pueda ser también de utilidad y de bendición, como no. En este domingo 5 de noviembre de 2023 queremos recordar a nuestros mayores. Confieso que tengo dos traumas en mi vida. Uno de ellos, que cuando cumplí 35 años, hace poco, pues vi que en muchos sitios para trabajar te decían que ya eras un viejo, que ya eras mayor. Y otro, tengo buena memoria, que no rencor, cuando una de mis sobrinas, hoy ya una mujer, pues teniendo yo 34 o 35 años, la muchachita un día me dijo: Tito, ya eres un abuelete. Eso me impresionó. Y lo recuerdo, pues obviamente con cariño, pero me hace pensar en la de veces que se ve a ciertas edades a una persona como mayor, como viejete, como que estás ya anciano. A partir de los 35 años, como digo, es muy difícil en muchos sectores, o por lo menos en determinados sectores, encontrar trabajo. Y no te quiero decir ya si vas avanzando en la edad, 40, 50, 60 años. En muchos sitios estás descatalogado. Hoy en día se alaba a la juventud, está bien, pero el problema es que se desprecia a los que sobrepasan cierta edad. Se alaba a los jóvenes por su belleza, por sus fuerzas, por su conocimiento. Si presentas tu currículum en algunos sitios, te dicen que buscan a alguien más joven, que agradecen que tú les hayas puesto el currículum, etcétera, etcétera. Buscamos gente joven para todo, gente con fuerza. Incluso algunas iglesias que buscan pastor, quieren un pastor joven y dinámico. Que lo de dinámico es discutible, lo de joven también. Y se desprecia quizá a talentos que por su experiencia, conocimiento y sabiduría podrían ser más útiles. No estoy despreciando a la juventud, yo también pasé por ese periodo, pero tampoco quiero que se desprecie, así lo entiende la Escritura, a nuestros mayores. Hemos de reconocer que aunque sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios, tenemos cierta resistencia, cierto dolor a abandonar nuestra etapa de joven. Se dicen eufemismos como estoy en mi segunda juventud. Vale. O, por ejemplo, estamos en la mejor etapa de la vida. Eso es cierto. O, por ejemplo, a veces se usa el eufemismo como yo tengo tantos años, pero mi espíritu, mi alma es joven. Os lo confieso, queridos amigos y hermanos, tengo ciertos problemas cuando veo fotos. Cuando veo fotos mías de hace quizá un año, 2, 5, 10, 11, ya no digo 20. Porque me doy cuenta de que cuando veo esas fotos, el tiempo ha pasado por mí. Tengo algunas fotos incluso de mi tierna infancia, pero que me hacen recordar que el tiempo pasa, que soy mayor de lo que me pensaba, o como decía mi sobrina, y la quiero mucho, que soy quizá un abuelete, que estoy en esa edad. Desde luego, incluso comercialmente hay un nicho comercial, hay un nicho de ventas para los mayores. Por ejemplo, las cremas antiarrugas, para que tu cara siempre sea joven. Y no tengo nada contra el noble gremio de los fabricantes, creadores e investigadores de cremas para nuestras caras, para nuestras arrugas. ¿Y qué diremos de la cirugía plástica?
También algunos le llaman recauchutado, pero bueno, eso es otra historia. Desde luego que hay un nicho comercial y se explota. Y se explota porque hay dinero y todo el mundo queremos parecer más jóvenes de lo que somos. Desde luego que en el fondo, confesémoslo, a nadie nos gusta que nos digan qué viejo estás. Pero ante todo esto, lo que me importa es qué dice la Escritura acerca de eso. ¿Qué dice la Escritura acerca de la vejez, la senilidad, el ser ancianos, el ser mayores, el que vamos pasando tiempo por nosotros? Quiero ir en primer lugar a pensar en que la vida es un regalo, es una creación de Dios. Leo en el Salmo 104, versículos 29 y 30. Si esconde tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. La vida es un regalo de Dios. Muchos de nosotros, espero ojalá fuésemos todos, hemos sido deseados por nuestros padres. Mis padres me contaban lo que deseaban tener un hijo. Y allá llegué yo, después de un tiempo. Pero no somos el deseo de nuestros padres, incluso algunos pues no son deseo de sus padres, pero en fin, nacen. Todos, absolutamente todos, somos el deseo de Dios, que eso es lo más hermoso. Porque quien nos da la vida no es nuestra madre, aunque en un sentido físico quizás sí, sino quien nos da la vida en un sentido total es el mismo Dios. Qué bendición, ¿verdad? Tan grande. Saber que si existimos no es tanto por el deseo de alguien o por las circunstancias de alguien, sino por el deseo de Dios. Y a mí me maravilla, os lo confieso, pensar que no solamente Dios conoce mi vida, sino como dice el apóstol, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios crease los planetas, la naturaleza, todo lo que queremos, Dios ya pensaba no solamente en nosotros, sino en cada uno de nosotros. Desde luego que Dios en este sentido nos deja con la boca abierta, valga la expresión. Cuando Dios creó los cielos, la tierra, creó los planetas, creó las estrellas, creó lo que conocemos y lo que no conocemos, antes de todo eso, Dios ya pensaba en ti. Dios pensaba en mí. Tremenda la misericordia de Dios. Por eso, como expresa el Salmo 104, versículos 29 y 30, que acabamos de leer, tú y yo no somos dueños de nuestra vida, pero sí que somos responsables de nuestra vida. Ninguno de nosotros vivirá ni un segundo más, ni un segundo menos de lo que Dios quiere, porque Dios es el que da y el que quita el aliento. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Desde luego, pienso en cuántas personas, quizá la madrugada pasada, han quedado teniendo proyectos para mañana. ¿Cuántos? Seguramente hemos conocido a personas que tenían muchos proyectos, pero un accidente, un infarto, qué sé yo, les ha privado de la vida. Solamente por el amor y la gracia de Dios, solamente por su misericordia, es que podemos tener la vida, podemos disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque no hemos hecho mérito alguno tú y yo. Dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, pasando unas circunstancias adversas. Dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Cuando pensamos en la esperanza,
Pensamos en la obra de Cristo. Y los creyentes en Cristo, yo espero que tú también lo seas, tenemos una esperanza que no avergüenza. Una esperanza, perdón, que no nos sonroja. Porque una cosa es tener ilusión y otra cosa es tener esperanza. La ilusión es un deseo, la esperanza es una seguridad cuando está firme en algo y nosotros estamos firmes en Cristo. Por eso esa esperanza no nos avergüenza. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Qué bendición es tener esperanza en nuestro corazón. Aun cuando tengamos la edad que tengamos, aun cuando sea la edad que sea, tenemos esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Sigue diciendo Jeremías en el libro de Lamentaciones. Las misericordias del Señor jamás terminan. Y confieso que a veces me cuesta entender, vivir, palpar, saborear esta realidad. Porque cuando me alejo de Dios, cuando mis problemas los antepongo a la presencia de Dios, pienso que las misericordias del Señor casi nunca terminan. Y me siento el más desgraciado del mundo. Pero no soy un desgraciado. Soy un afortunado porque tengo esperanza. Vive como un afortunado. Dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y a veces cuando nos vemos aterrados, nos vemos acosados, nos vemos asediados por las dificultades, parece que ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Sabes? Dios a veces permite que pasemos dificultades en nuestra vida, con la edad, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que veamos su misericordia, para que veamos su bondad, para que disfrutemos de ellas. Nunca fallan tus misericordias, son nuevas cada mañana. El cristiano no vive de historias del pasado. No podemos vivir mirando lo que pasó en el pasado, sino mirando hacia el futuro. Os voy a contar una cosa. Mira, si tú vas en el coche, tienes que a veces controlar el espejo retrovisor, el interior, el exterior, en fin, lo que sea. Pero si te lo pasas todo el rato mirando los espejos, estás mirando lo pasado. Y hay una cosa científicamente probada, vamos, esto viene por la Universidad de Wisconsin. Los árboles tienen la manía de no quitarse de en medio. Si yo voy conduciendo y todo el rato voy mirando lo que pasó, hay un árbol que me va a decir stop. Bueno, me dirá crunch, porque me voy a estampar contra él. A veces creemos que no hay futuro, simplemente porque miramos el pasado. El apóstol Pablo decía, me olvido del pasado y me extiendo a lo que está delante, miro hacia el futuro. Las misericordias del Señor nunca fallan, pues sus bondades nunca fallan, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Por eso la esperanza que no nos avergüenza no es por nuestra fe siquiera, ni siquiera por lo que leemos en la Biblia, sino porque esperamos en el Señor. Qué bendición tan grande, ¿verdad? El Señor es mi porción. ¿Cuál es tu porción hoy? Tu edad, tus problemas, las pastillas del Sintrom, las pastillas del colesterol, qué sé yo. Cuando concebimos la vida como un regalo de Dios, nuestra perspectiva cambia y es un testimonio. Decía el apóstol, si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en vuestros problemas. No. En vuestras situaciones, no. En vuestros años, no. En las cosas de arriba. La vejez, desde luego, tiene dificultades. No lo podemos negar. Sería absurdo. De hecho, muchos tienen miedo a la vejez. Se sienten víctimas de la edad. Porque se olvidan que la vida es un regalo de Dios. Y Dios me ama tanto como cuando yo le conocí siendo niño, como ahora que tengo
una edad que tengo. Para un cristiano, llegar a la edad de la vejez debe ser una oportunidad, un momento para disfrutar de la agradable y perfecta voluntad de Dios y serte testimonio a los que no conocen a Cristo. Debe ser el momento de dejar que Dios sea el centro de tu vida una vez más. Es el momento de dejar que Dios sea el centro de mi vejez y no las pastillas, no los problemas, no mi artrosis, no mi bastón. Y cuando hablo de esto sé de lo que hablo, porque sé que hay personas que están pasándolo. No el problema de mi incontinencia, no el problema de mi falta de memoria, las cosas se me van de la cabeza. Lleguemos a la edad que lleguemos, solamente llegamos por la gracia y la misericordia de Dios. Porque aquel que me conoce desde antes de la fundación del mundo permite que yo llegue a cierta edad. Dios no improvisa, ni hace las cosas sin un propósito. Dios me va avisando de que estoy llegando a una edad. Con 21 o 22 años, quizá 23, me empecé a dejar la perilla. Por lo menos en España se dice perilla. Yo recuerdo cuando al principio podía contar mis canas. Ahora si cuento algo son pelos negros y pocos me quedan. En general, pocos pelos me quedan. Recuerdo a mis sobrinos cuando niños, muy cariñosos ellos, los condenados, perdón, muy cariñosos ellos, me decían: Tito, ¿cuántos pelos se te han caído hoy? ¿Sabes? Cada cosa de estas es un aviso de Dios de que voy haciéndome mayor. Dios quiere manifestarse en mi vida hoy, con la edad que tengo, como cuando el día que le conocí, teniendo 6 años. Dios quiere manifestarse en tu vida hoy, como cuando le conociste, como cuando eras niño. Debemos acercarnos, pues, a la vejez con gratitud y jamás con temor. Con esperanza, porque esperamos en el Señor, y no con desesperación, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, no somos como los que no tienen esperanza. Debemos acercarnos a la vejez con confianza en el Señor y no con nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de nuestras fuerzas o en lo que podemos tener de los demás. Porque o tenemos al Señor entero o no tenemos nada. En segundo lugar, quisiera pensar que Dios honra a la vejez. Leo en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9, 13 y 22. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Es decir, las canas. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es muy interesante que Dios use la figura del anciano de días para hablar de sí mismo. Para hablar de sí mismo por su autoridad y también para hablar de sí mismo de su eternidad. Ser anciano, ser mayor, no es un problema. Dios ama al anciano, Dios honra al anciano. Ser anciano no es un problema. Ser anciano no es una cuestión de calendario. Ser anciano es una cuestión de honra. Querido amigo, querido hermano, vive con honra, con gozo, los años que tienes. Y como me decía mi sobrina hace muchos años, aunque seas un abuelete, vive con honra. Pero Dios honra a la vejez, no solamente nos dice que Él se identifica con los ancianos, sino que además, y esto es muy bueno, esto es un libro, en la Biblia son muchas cosas, como dice la misma segunda de Timoteo, ¿verdad? La escritura es útil
para enseñar, para corregir, para instruirnos. Y es muy interesante porque Dios nos da pautas de cómo honrar a nuestros mayores. Cuando entendí que el Señor me llamaba a servirle en el pastorado, y hace bastantes años de esto, unos cuantos por lo menos, recuerdo que una de mis luchas internas personales fue, y lo comentaba con un pastor que conocía, un pastor muy querido. Para mí fue mucha bendición el tiempo de este pastor, estuve bajo su cobertura. Recuerdo que le comenté, es que uno de los problemas que se me plantean, querido fulanito, es cómo debo yo hablarle a un mayor. Porque vale, como creyente, digamos así, sin estar en el ministerio, pues vale, pero ¿y como pastor? Cuando hay que animar a alguien o cuando a veces entiendes delante del Señor que hay que corregir quizá algo. Y era, lo confieso, una de mis luchas más grandes. Pero se ve que Pablo, bueno, el Señor ya me conocía desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo se ve que también tuvo esta situación y Dios lo inspira. Y escribe allá en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano, no le eches la bronca, sino exhórtale como a padre. Y esto es un versículo que a mí me sirve, me ayuda mucho en el ministerio, lo confieso. Cuando tengo que hablar con una persona mayor, sea o no creyente, yo tengo que hablarle como si fuera mi padre, como si fuera mi madre. A los más jóvenes, háblales como a hermanos. Cuando tengo que hablar con alguien que no es anciano, tengo que pensar como si yo estuviese hablando con mi hermana. Como decía hoy precisamente en la predicación, hace años una vecina de la comunidad donde vivimos, pues nos hizo una jugarreta que la verdad dejó mucho que desear. Pero bueno, pero esta mujer pues ha ido envejeciendo como todos vamos envejeciendo. Esta semana que terminó ayer, yo estaba muy tranquilo en casa una de las tardes y tocan el timbre. Esta mujer ha perdido algunos de sus sentidos, está un poco desorientada y vino. Ay, perdona, que es que me siento mal porque no está mi hija y no sé qué, no sé cuántos. En ese momento yo tenía dos opciones, o mostrar a Cristo o echarle la puerta en la cara. Opté por lo primero. Y aún recordando que nos hizo daño, como hay que bendecir, y es una bendición, bendecir y no maldecir. Bendecid a los que os persiguen, a los que hablan mal de vosotros. Pues no se preocupe, señora. Yo cuando cerré la puerta, después de hablar unos minutos con ella, de tranquilizarle, se tranquilizó, ella pidiéndome 1000 perdones, yo pensé en mi madre. Tengo mi madre que tiene 92 años, tiene sus facultades mentales un poco atrofiadas por la edad. Pensé en mi madre, dije, si fuera mi madre, ¿cómo la trataría? Dios nos enseña cómo tratar a nuestros mayores. A los 20 minutos esta mujer volvió con la misma cantinela. Y cuando yo iba a abrir, pedí al Señor que me diera sabiduría. Cantamos muchas veces, muestra a Cristo, o el centro de todo eres Jesús. Y ciertamente, el centro de todo es Jesús. Debe serlo, incluso cuando trato con los mayores. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a tu padre. Me sorprende cómo algunos hoy tratan a nuestros mayores por la llamada brecha digital, los bancos, etc., y hay que hacerlo todo digital. El padre de mi esposa, ya un hombre de cierta edad, muchas veces viene y me pregunta, y desde luego, mira cómo hago esto con el móvil. Son cosas sencillas, digamos así, de primero de móvil, de primero del ordenador. Pero qué bendición es poderle tratar como mi padre. Aparte que lo amo como si fuera mi padre. Dice la Escritura, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y dice el libro del Levítico,
te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a tu Dios. Yo soy el Señor. Hay una residencia de ancianos aquí en la ciudad de Pontevedra y a veces suelo pasar al día por lo menos 2 o 3 veces por ahí. Y yo no sé si es que me están esperando o qué, lo digo irónicamente, que hay un paso de peatones y muchas veces me toca parar en el paso de peatones porque ellos van a cruzar. Pero ojo, que pasan andando con su andador, con su tacatá. Y cuando ves que los coches vienen mangados, que vienen acelerados, uno para y yo muchas veces le digo a mi esposa, ahí va tu suegra, es decir, ahí va mi madre. Tratar con respeto. Porque cuando trato con respeto a un mayor, estoy honrando a Dios. ¿Qué cosa más grande, más, digamos así, maravillosa, podríamos decir, ¿verdad? Es fácil honrar a Dios cuando estamos en el tiempo de alabanza, cuando estamos meditando en su palabra, pero ¿y el resto de la semana? ¿Cómo honro a Dios? El centro de todo es Jesús, confiamos. Si el centro de todo es Jesús, también tiene que ser el centro mío cuando yo estoy fuera de la reunión. Cuando estoy, digamos así, donde nadie me ve. Cuando estoy, pues, ayudando a un anciano a veces a cruzar la calle o permitiendo que la cruce. Y alguno te dice a veces disculpe, y yo le digo, gracias a usted. Porque en la forma en la que honramos y tratamos a un anciano, estamos honrando y tratando a Dios. Hace algunos años una persona trataba a su suegra peor que a una escoba. Tenía 2 hijas, tenía varios hijos. Y cuando los hijos crecieron, pues los hijos trataban a la madre igual que ella trataba a la abuela. Y se quejaba, ay, cómo mis hijas me tratan. Porque en la forma en que tratamos a nuestros mayores, dejamos impacto en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. Una forma de honrar a nuestros mayores, de tratarles con respeto, una forma de honrar a Dios es dedicarles tiempo. Muchos llegan el día del padre, el día de la madre, mandan flores, mandan un regalo. El mejor regalo es dedicarles tiempo. Cuando estoy con mi madre, siento no poder estar todo lo que me gustaría con ella, porque vivimos a más de 1000 y pico de kilómetros el uno del otro. Pero recuerdo la última vez que estuve con ella, las últimas veces, su mente, como digo, con demencia senil. Y en 10 minutos me preguntaba 50, 70 veces lo mismo. ¿Estás casado? Sí, mamá. Ella fue la madrina de mi boda. ¿Tienes hijos? No, mamá. Ah, que vale. Mira, ¿y estás casado? Sí, mamá. Y llega un momento en el cual el bucle ese te puede agobiar, pero también pienso, ¿y cuando yo era niño? Y seguramente yo decía alguna palabra, o hacía algún gesto, o alguna cosa que dijera. ¿Cuántas veces ella me sonreiría, se reiría conmigo como si fuera la primera vez? Esto nos pasa con los niños, ¿verdad? Cuando un niño hace una gracia se la pedimos 20 veces y el niño la hace 20 veces, 50, 100 veces y nos reímos como si fuera la primera. ¿Sabes? Honrar a nuestros mayores es darle gracias a Dios. Porque aunque nos cuenten sus batallas, que las sabemos de memoria, ellos son una bendición. En la forma en la que honramos a nuestros mayores, estamos siendo un testimonio a los que no conocen a Cristo. Por eso la pregunta, antes de pasar al tercer punto, ¿es Dios, es Cristo el centro de tu relación con los mayores? Quiero leer ahora, va a pasar al tercer punto, en el Salmo 92, versículos 14 y 15. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia.
Qué interesante esto. En su vejez darán fruto. La sociedad dice, los viejos hay que quitarlos, estos ya no son provechosos. Y el Señor dice, en la vejez, incluso en la vejez, durante toda la vida han dado fruto, pero ahora incluso en la vejez dan fruto y están vigorosos y lozanos. ¿Para qué? ¿Para presumir de buena salud? No, quizá tenemos que tomar Sintrón, las pastillas, lo que sea, sino para proclamar que el Señor es justo. Qué bendiciones nuestros mayores. Yo doy gracias a Dios por los mayores y porque espero que me deje llegar a ser mayor o menos joven de lo que soy. A mí me gustaría que Dios me dejara llegar a los 150 años, no lo sé. Es por batir un récord. Pero sea que Dios me deje llegar a los 60, 70, 80, la edad que me deje, ¿sabes? Sea la edad que lleguemos, el Señor quiere que seamos vigorosos y lozanos. En el Salmos 31, versículos 17 y 18 leemos: Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones. Oh Dios, no me abandones hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. La vejez es una hermosa oportunidad, es un tiempo de oportunidades. Creo que la vejez es quizá la época más hermosa para evangelizar. O dicho de otra forma, la vejez debe ser en los cristianos un tiempo de campaña evangelística. Desde luego, cuando oigo a nuestros mayores contarnos sus historias, cuando oigo a nuestros mayores contar lo que Dios hizo con ellos en su juventud, no son las batallas del abuelo, son la evidencia de que Dios es fiel. Hemos vivido, o se vivió hasta el año 1975, una dictadura en España. Cuando veo hermanos que la sufrieron en propia carne, que hoy son ya mayores, muchos de ellos con artrosis, con sonotone, con bastón, para mí son una bendición, son esa nube de testigos que habla el libro, la epístola a los Hebreos. Estar con un mayor es estar dispuesto a aprender. Es apasionante, es desafiante, es seleccionador oír a un mayor contar de sus experiencias con el Señor, no de sus batallas. Es apasionante, es desafiante, es seleccionador oír a un mayor de la fidelidad de Dios que ha tenido con él durante toda su vida. Señor, aunque yo sea anciano y peine canas, no me abandones. Las canas no son un problema, las canas son una bendición. Cuando vemos la historia de Israel, vemos cómo Dios ha sido fiel siempre con los suyos, y eso nos anima y nos da esperanza para confiar más en el Señor. En definitiva, como digo, la vejez es una campaña evangelística. La vejez es un tiempo de inyectar bendición a los demás. No sé qué edad tienes, quien me ves por este canal, pero inyectas ánimo y esperanza a los demás con la edad que tienes. Conozco a jóvenes de 90 años y a viejos de 25. ¿Inyectas ánimo y esperanza, mi hermano, mi hermana en Cristo, con la edad que tienes? La vejez es una etapa con la oportunidad de evangelizar. Es un tiempo lleno de oportunidades que los demás no tienen. Es una etapa para experimentar grandes frutos y logros espirituales. En su vejez darán fruto. ¿Sabes? Es tiempo de fruto. La vejez no es tiempo de estar pochos, de estar sin dar fruto. Es tiempo de dar fruto.
siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Hablaba al principio, se busca gente joven, fuerte. Los vigorosos son los mayores. No por las cosas del pasado, sino por el reto, por el desafío, por la bendición de llegar a esa edad, por la misericordia de Dios. La vejez es una oportunidad para seguir desarrollando la confianza y esperanza en el Señor ante el enemigo final, que sabemos es la muerte. Desde luego, es una etapa hermosa para vivir las bendiciones de Dios. Dice el salmista en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Así pues, llegamos a nuestra recta final de esta reflexión de hoy, domingo, día 5 de noviembre de 2023. Debemos prepararnos para la vejez. La vejez no llega de un día para otro. Como decía antes, cuando me dejé mi perilla con 21, 22, 23 años, yo recuerdo que cuando me salió la primera cana la podía contar, después también. Y mis sobrinos, reitero, me decían, ¿cuántos pelos se te han caído hoy? La vejez es un proceso que no llega de un día para otro. La vejez llega poco a poco. Es más, casi desde que nacemos empezamos a envejecer. Dice el Salmo 37, versículo 37, observa al bueno, mira al honrado, porque al pacífico, al hombre de paz, a la mujer de paz, le aguarda un mañana. La vejez es una bendición, en definitiva. Tengo una tía de 99 años, mi madre de 92, espero sobrepasarlas, pero cuando las veo a ellas y hablo con ellas, aun cuando sus mentes, sus facultades mentales están un poco afectadas por la edad, veo qué razón tenía el amigo Salomón, y lo del amigo lo digo con todo cariño, el rey sabio Salomón, cuando escribió aquello: ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y se acerquen los años en que digas, no siento ningún placer. Cuando llegas a ciertas edades, todo te incomoda. El ruido de los niños, cualquier cosa, un ruidito de nada, ya no digamos ver al médico, etcétera, etcétera. Una vejez hermosa es producida por una juventud temerosa de Dios. Que aunque hay muchas limitaciones, esa vejez se disfruta debido a una vida gozosa en el Señor, haber recordado al Señor. Mi madre, cuando mi hermana va a recogerla, muchos días le dice a mi hermana, mi madre está en una residencia de día, y le pregunta, ¿cómo te ha ido hoy? Y lo que dice siempre es, o muchas veces, el culto ha sido buenísimo. Me dirás a mí, en una residencia, el culto ha sido buenísimo. Acuérdate, ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud. Y lo que la mantiene a ella activa es pensar, su mente está allí, en que está buscando al Señor. Una juventud temerosa de Dios conduce a una vejez que, aunque tiene muchas limitaciones, se goza en el Señor. La pregunta es obvia en este momento: ¿cómo te preparas? ¿Cómo nos preparamos para la vejez? Debemos vivir de tal forma que a medida que crecemos en la edad, vayamos desarrollando un corazón lleno de sabiduría que se obtiene no por los años, sino que se obtiene al vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Tengamos la edad que tengamos, ojalá nuestra oración sea la del salmista, en este caso Moisés, cuando expresa aquello de Señor, enséñanos de tal modo o de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo te estás preparando para la vejez? ¿O crees que eres demasiado joven para ella? Mira, si piensas que eres demasiado joven, te voy a decir una cosa. Busca fotos tuyas de hace 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Ya no te quiero decir 10, 15, porque a lo mejor te llevas un trauma. La vejez, la juventud es más efímera de lo que pensamos. La vejez llega antes de lo que imaginamos. Pero sobre todo, y con esto concluyo, la pregunta, y ojalá sea lo único que te quede de hoy, de esta reflexión. ¿Te has arrepentido de tus pecados y tienes una relación personal con el Señor Jesucristo? Tengas la edad que tengas, contesta a Dios y contesta a tu corazón.